Glútea. La región glútea se encuentra en la región proximal y posterior del miembro inferior. Es par simétrica y entre ellas se interpone el surco o hendidura interglútea. Los músculos que la conforman se encargan de la aducción y la rotación externa del muslo, al igual que el movimiento del muslo sobre una pelvis fija, y controlan los movimientos de la pelvis con respecto a la extremidad que soporta el peso del cuerpo, mientras que la otra bascula hacia adelante durante la marcha. Los músculos que conforman esta región se denominan músculos pelvitrocantéricos, los cuales se dividen en dos: músculos glúteos y los músculos pelvitrocantéricos propiamente dichos. Los músculos glúteos son el glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Este último, a pesar de que no se inserta en el fémur, complementa el conjunto de músculos glúteos por delante y cumple una función importante en el movimiento del muslo sobre la pelvis. Y los pelvitrocantéricos son el piriforme, el obturador interno, el obturador externo, el gemelo superior, gemelo inferior y el cuadrado femoral. Los límites son: por la parte proximal tenemos el surco, el lumbar inferior y la cresta ilíaca. Esta última es de fácil palpación e inspección en sujetos de contextura delgada. En la parte distal tenemos el pliegue glúteo, el cual se para del muslo y se tiende a acumular tejido celular adiposo. En la parte medial tenemos la hendidura interglútea y una línea que va desde el extremo inferior de la hendidura interglútea hasta la espina ilíaca posterior-superior. Y en la parte lateral una línea que va desde la espina ilíaca anterior-superior hasta el trocánter mayor. Está dividido en cuadrantes, las cuales pasa la línea horizontal por el trocánter mayor del fémur, pasa por el borde superior de la hendidura interglútea hasta el otro trocánter mayor, y la línea vertical pasa por el medio del surco glúteo. Tiene forma de cuadrilátero con superficie convexa. El cuadrante superoexterno es la área indicada para las inyecciones intramusculares. El supero interno es donde pasa la arteria, vena y nervio glúteos superiores. El cuadrante infero-externo es donde se encuentra la articulación coxofemoral, y el infero-interno es por donde pasa el nervio ciático y el nervio, arteria y vena glúteas inferiores. La estructura ósea de la región glútea son: en el fémur tenemos el trocánter mayor, la cresta intertrocanteria, la fosa trocanteria, el tubérculo cuadrado y la tuberosidad glútea. Y en la región glútea tenemos las líneas glúteas tanto anterior, posterior e inferior, la escotadura y agujero ciático mayor, la escotadura y agujero ciático menor, la espina ciática, la tuberosidad isquiática, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. Antes de realizar la disección debemos realizar unos cortes, los cuales son por la parte superior de la piel, que va desde la espina ilíaca anterior superior hasta la espina ilíaca posterior superior, siguiendo por la cresta ilíaca. En el borde inferior tenemos sobre el pliegue glúteo, que va desde el surco interglúteo hasta el trocánter mayor, y en el externo va desde la espina ilíaca anterior superior hasta el trocánter mayor, y la bisagra, que es interna y limita la región internamente, va desde el surco interglúteo hasta la espina ilíaca posterior superior. Ahora sí podemos avanzar con la disección y comenzamos colocando el cadáver de cúbito a prono. Levantamos la piel, la cual es gruesa y rica en glándulas sudoríparas y sebáceas. De la piel a la aponeurosis van pequeñas columnas fibrosas que limitan pequeñas celdas llenas de grasa, las cuales conforman el tejido subcutáneo. Al levantar este plano se observa que el tejido subcutáneo es grueso y compacto, lo que forma un colchón adiposo. Esta disposición de piel, tejido subcutáneo y aponeurosis es la misma del cuero cabelludo, la palma de la mano, la planta del pie. Proseguimos a retirar la fascia superficial de la superficie de la fascia lata de la región glútea. Debemos observar la aponeurosis glútea. La aponeurosis glútea es la que cubre al glúteo mayor, es gruesa, resistente y emite tabiques al músculo, lo que lo divide en grandes cantidades de pequeños fascículos. Hay solaridad entre el músculo y la aponeurosis, por lo que su separación es una laboriosa acción. En la parte superior y externa de la región, a nivel del glúteo medio,
La aponeurosis tiene un grosor considerable y en el borde inferior del glúteo mayor se ve la unión de las dos hojas, tanto la superior como la profunda, de la aponeurosis que rodea al músculo glúteo en una vaina completa. Procedimos a identificar el músculo glúteo mayor. El glúteo mayor es un poderoso extensor del muslo y retiramos la fascia lata del borde inferior, logrando ver el borde inferior desde su origen en el sacro y en el coxis, hasta su inserción en el tracto iliotibial. Retiramos la fascia lata de la cara anterior del glúteo y con los dedos o una sonda canalada definimos su borde superior. Debe ser visible su origen desde la cresta ilíaca hasta el tracto iliotibial. Ajá. Proseguimos. La fascia lata que recubre la superficie del glúteo mayor es delgada. Entonces proseguimos a insertar los dedos entre la aponeurosis glútea y el músculo glúteo mayor y proseguimos a separarla. Con tijeras separamos el glúteo mayor de su origen. Comenzamos con el borde superior y cortamos por el área del ilion, del sacro y del ligamento sacrotuberoso. Insertamos los dedos en la superficie profunda del músculo glúteo y palpamos la arteria, nervio y vena glúteos inferiores, situado aproximadamente en el centro del músculo. Con tijeras cortamos los vasos y los nervios glúteos inferiores y utilizamos los dedos para liberar el músculo y de esta manera poderlo doblar hacia afuera, exponiendo las estructuras profundas que se encuentran. El músculo debe simplemente estar sostenido de su inserción. Con un bisturí cortamos la aponeurosis glútea a lo largo de la cresta ilíaca. Despegamos la aponeurosis del glúteo medio y se advierte que la aponeurosis se encuentra firmemente adherida al glúteo medio, por lo que ésta sirve de origen para el glúteo medio. Identificamos el glúteo medio, para definir su borde inferior, introducimos los dedos o una sonda canalada para abrir el espacio entre el glúteo medio y el músculo piriforme. El músculo piriforme se ubica debajo del glúteo medio. Se observa que su borde superior sea adyacente al borde inferior del glúteo medio y comprobamos el trayecto del músculo piriforme, que es a través del agujero ciático mayor y llenándolo casi por completo. El músculo piriforme, para definir su borde inferior, debemos utilizar los dedos para separarlo del gemelo superior. Observamos la vena, arteria y nervio glúteo superiores que emergen de la cavidad pélvica e ingresan por la región glútea, pasando entre el glúteo medio y el músculo piriforme. Y por medio de disección roma despejamos el borde inferior del músculo piriforme, donde se puede observar el nervio ciático, el nervio cutáneo femoral posterior, los vasos glúteos inferiores, el nervio glúteo inferior, el nervio obturador interno y los vasos pudentos internos y el nervio pudendo, que ingresan a la región glútea pasando por debajo del borde inferior del piriforme. Ubicamos el nervio ciático, que es el nervio más grande del cuerpo, el cual tiene dos divisiones, el nervio tibial y el peroneo común. Con los dedos retiramos la fascia lata ubicada detrás del nervio ciático, aproximadamente unos 6 a 7 centímetros hacia el muslo. Ubicamos el nervio cutáneo posterior, que yace de manera medial al nervio ciático. Ubicamos los extremos seleccionados del nervio y vasos glúteos inferiores, que yacen también de manera medial al cutáneo femoral posterior. Ubicamos el nervio obturador interno, la arteria y la vena pudendas internas y el nervio pudendo, el cual se encuentra cerca del extremo medial del borde inferior del músculo piriforme. Ubicamos el tendón del músculo obturador interno situado por debajo del gemelo superior. Ubicamos los gemelos y se advierte que su tamaño es grande, por lo que puede ocultar el tendón del músculo obturador interno. Se ubica el músculo cuadrado femoral situado debajo del gemelo inferior y exponemos el glúteo menor. Para eso, primero ubicamos las ramas de los vasos glúteos superiores,
situadas por arriba del músculo piriforme. Introducimos los dedos hacia arriba, siguiendo el trayecto, y se abre para crear la separación de los músculos medio y menor. Ajá. Para eso proseguimos y se corta el músculo. De esta forma, con las tijeras, se abre y la región superior, perdón, la porción proximal se dobla hacia arriba y se logra ver el nervio glúteo superior, y se dobla hacia los lados la porción distal y podemos ver claramente el músculo glúteo menor. Y de igual forma se ubica el músculo tensor de la fascia lata, que yace por debajo de la espina anterosuperior. Ahora vamos a hablar del músculo glúteo mayor, el más voluminoso y superficial de los músculos glúteos. Sus inserciones tiene dos capas. La capa superficial, que es su inserción superior, es en la aponeurosis glútea, en el cuarto posterior del labio lateral de la cresta ilíaca y la cresta sacra media y el coxis. La capa profunda en la línea glútea posterior, la cresta sacra lateral y el borde lateral del sacro y del coxis, igual que en la cara posterior del ligamento sacrotuberoso. En la inserción inferior está el plano superficial, que se inserta en el tracto iliotibial de la fascia lata, donde está fusionado con el tensor de la fascia lata, que se encuentra engrosado por las fibras del músculo glúteo mayor, y en el plano profundo en la tuberosidad glútea del fémur. Su inervación es por el nervio glúteo inferior de plexo sacro, y su vascularización de las ramas de la arteria glútea superior y de la arteria glútea inferior. Está la arteria glútea superior, que viene de la rama del borde posterior de una rama de la arteria ilíaca interna, a la altura de la escutadura asiática mayor, llegando a la región glútea a través del canal glúteo. Situada en la parte interna de esta, adosa el hueso y se divide en dos ramas ascendentes, una superficial y una profunda. Su acción primordial es ponerse de pie de un punto fijo sobre la pelvis. El fémur endereza la pelvis dirigiéndose hacia atrás, y un punto fijo sobre la pelvis. El glúteo mayor es extensor y rotador lateral. También están las bolsas glúteas, que separan el glúteo mayor de las estructuras adyacentes. Son sacros membranosos tapizados por una membrana sinovial que contiene una lámina capilar con un líquido resbaladizo. Son tres: la bolsa trocanterial, la isquiática y la glucofemoral. La trocanterial es la más grande, separa las fibras del músculo glúteo mayor del trocánter mayor, y esta ya está al nacer. La bolsa isquiática separa la parte inferior del glúteo mayor de la tuberosidad isquiática con frecuencia falta. Y la glucofemoral es la que separa el tracto iliotibial de la parte superior de la inserción proximal del músculo basolateral. Dirigiéndonos al músculo glúteo medio, es músculo ancho, espeso y radiado, que se encuentra situado por debajo del anterior, al que sobresale por arriba y adelante. Sus inserciones superiores están en los 3/4 anteriores del labio lateral de la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y escutadora subyacente, en la aponeurosis glútea que lo cubre y en la cara glútea del coxal. Y su inserción inferior, las fibras se concentran en un tendón fuerte y ancho y corto, que se inserta en la cara lateral del trocánter mayor. La inervación está por el nervio glúteo superior y la vascularización por la arteria glútea superior, y su función es la aducción del músculo. Y el músculo glúteo menor es un músculo triangular situado profundamente al anterior y es menos voluminoso. Su inserción superior es situada en la parte más anterior del labio lateral de la cresta ilíaca y en la cara glútea del sacro, ubicada por delante de la línea glútea anterior. Y su inserción inferior sus fibras se encuentran en una potente tendón terminal. Se inserta en el borde anterior superior del trocánter mayor. Su inervación y vascularización es igual que la del músculo glúteo medio, y su acción principal es la aducción del músculo. Gracias. Buen día, mi nombre es Carla Peña y yo les voy a continuar hablando sobre la anatomía de la región glútea. Primero vamos a hablar sobre la fascia glútea, la cual es una fascia que se encuentra cubriendo los músculos anteriormente mencionados por mi compañera. Estos se originan en la cresta ilíaca, en el borde posterior del tensor de la fascia lata, y cubre el glúteo medio, donde tiene un espesor mucho más considerable. Esta fascia se va a desdoblar hacia adelante para cubrir el músculo tensor de la fascia lata, y en su borde superolateral se va a dividir en tres láminas superpuestas. La primera es la fascia superficial, que va a cubrir la cara más superficial del glúteo mayor.
Sus orígenes van a estar dados en la cresta ilíaca, en la cresta sacromedia, en el coxis y en el ligamento sacrotuberoso. Y en su parte inferolateral se va a continuar con la fascia de la cara posterior del muslo. Luego seguimos con la fascia media. La fascia media cubre la cara más profunda de este músculo y se va a unir con la precedente para formar la vaina del glúteo mayor. Tenemos luego la fascia profunda que cubre al músculo medio y esta se va a volver un poco más delgada en la parte del músculo piriforme. Ahora seguiremos hablando sobre los músculos pelvitrocantéricos, que son 6 y todos se encargan de la rotación lateral o externa del muslo. Primero tenemos el piramidal o el piriforme, que es un músculo aplanado en forma de pirámide con un vértice externo. Sus inserciones mediales están dadas en la cara anterior del sacro. Algunos fascículos de 3 a 4 van a pasar por los forámenes sacros y por los canales que los continúan lateralmente. También algunos fascículos se pueden unir en la cara anterior del ligamento sacrotuberoso. Las inserciones inferiores van a estar dadas en la parte media del borde superior del trocánter mayor. La inervación de este músculo lo da un ramo del plexo sacro, que es el nervio piriforme, que lo va a penetrar por su cara anterior. La irrigación en la pelvis la da la arteria sacrolateral, las arterias glútea superior e inferior y la arteria glútea superior y pueden dar interna en la región glútea. Cabe destacar que este músculo tiene dos porciones, una porción intrapélvica y una extrapélvica. La intrapélvica va a cubrir la parte posterior del sacro y va a tener una relación íntima con el plexo sacro y con sus ramas. En la región extrapélvica va a salir de la pelvis por la escotadura ciática mayor, donde va a llegar a la región glútea, cubierta por el glúteo mayor, y allí se aplica sobre la articulación coxofemoral. También es importante hablar sobre la arteria glútea inferior. Esta arteria nace en la cavidad pélvica de la arteria hipogástrica. Esta va a salir de la pelvis por medio del foramen ciático mayor, por medio del canal infrapiriforme. Esta va a descender oblicuamente hacia abajo hasta llegar a la parte posterior de los músculos pelvitrocantéricos, a las cuales va a irrigar y va a irrigar también al músculo glúteo mayor. Este va a seguir descendiendo y va a llegar a la celda posterior del muslo, en el nervio ciático mayor. Luego seguimos hablando sobre los músculos obturadores, que son dos músculos que se encuentran de un lado y del otro del foramen obturador. Está ocupado por la membrana obturatriz, la cual es una formación fibrosa y heterogénea desde las dos circunferencias, ya sea medial y lateral, que forma enlaces entrecruzados en sus puntos de inserción. Su borde superior forma el borde inferior del canal obturador, por donde van a pasar los diferentes vasos y nervios obturadores. Vamos a hablar del obturador interno. Este es un músculo que sale de la cara medial de la membrana obturatriz hasta llegar al fémur. Sus inserciones internas va a ser la cara medial de la membrana obturatriz y sus alrededores. Sus inserciones externas en la fosa trocantérica en su punto más elevado. La inervación de este músculo está dado por el nervio del músculo obturador interno, el cual es un nervio que se comparte con el músculo gémino superior. Y este va a salir por el foramen ciático mayor y entrar de nuevo por el foramen ciático menor, después de rodear el ligamento sacroespinoso. La irrigación va a estar dada por la arteria glútea inferior. Seguimos con el obturador externo, el cual es un músculo que sale de la cara externa de la membrana obturatriz. Este músculo tiene unas inserciones mediales en el cuerpo, en la cara anterior del cuerpo de pubis, en la rama superior e inferior del pubis, en el ligamento inferior del pubis y en la rama del isquio. Esta va a terminar en la fosa trocantérica del fémur, justo debajo del tendón del obturador interno y de los gemelos. La inervación la da el pedículo obturador, mediante el nervio obturador, que da dos ramas, una para la cara superficial y una para la cara profunda de este músculo. Esto lo da mediante el canal obturador. La irrigación de este músculo la da la arteria obturatriz. Por otra parte, tendríamos los géminos o músculos gemelos superior e inferior. Estos son dos músculos que se encuentran ubicados alrededor del tendón del obturador interno. Tenemos el músculo gémino superior, cuya inserción medial es en el borde inferior de la espina ciática. Y del gemelo inferior, la inserción medial es un poco más abajo en la tuberosidad isquiática. Ambos cuerpos musculares van a dirigirse hacia abajo y lateralmente para terminar en el tendón del obturador interno, cuyo tendón termina en la fosa trocantérica del fémur. La inervación del gémino superior va a estar dado por el nervio del obturador interno, mientras que la del inferior por el nervio común con el cuadrado femoral. Ambos músculos van a estar irrigados por la arteria glútea inferior. Es importante mencionar los forámenes ciáticos, porque estos
Por ejemplo, el mayor va a comunicar la parte posterior de la pelvis con la región glútea. Este lo va a dividir el músculo piramidal o piriforme en dos espacios, el espacio suprapiriforme o suprapiramidal y el espacio infrapiriforme. El espacio suprapiriforme va a estar contenido por las venas glúteas, las arterias glúteas y el nervio glúteo superior, mientras que el infrapiriforme va a contener el nervio ciático, el nervio cutáneo femoral posterior, las arterias o los vasos glúteos inferiores y pudendos internos, el nervio pudendo, el nervio del obturador interno y el nervio del cuadrado femoral. Por otra parte, tenemos el agujero ciático menor que va a comunicar la región glútea con la fosa isquional y con la región perineal. Este va a estar contenido por el músculo obturador interno y por allí van a pasar los vasos y nervios pudendos y el nervio del obturador interno. Luego tenemos el último músculo de los músculos pelvitrocantéricos, que es el músculo cuadrado femoral. Este es un músculo que tiene una inserción que nace desde el isquion hasta el fémur. Su inserción medial está en el borde lateral de la tuberosidad isquiática. El cuerpo de este músculo es casi totalmente horizontal, hasta llegar a la fosa intertrocantérica, aunque también tiene una inserción vertical en el borde posterior del trocánter mayor. Está inervado por el nervio del cuadrado femoral, el cual nace de la cara anterior del nervio ciático, y le da ramas sensitivas para la articulación vecina. La irrigación está dada por la arteria glútea inferior. Seguimos con otro músculo que es el tensor de la fascia lata, que ya no forma parte de los músculos pelvitrocantéricos, pero sí los músculos de la región glútea y de la pierna. Este es un músculo aplanado y carnoso en su parte superior que se continúa con la fascia lata y el tracto iliotibial hasta llegar a la tibia. Sus inserciones superiores están en la espina ilíaca anterior superior, en la cresta ilíaca, en la escotadura innominada y en la fascia glútea. Allí se va a continuar con el tracto iliotibial hasta llegar a la tuberosidad lateral de la tibia. Está inervado por el nervio glúteo superior y irrigado por la arteria circunfleja lateral, que es una rama de la femoral profunda del muslo. La acción de este músculo es la abducción medial o rotación medial del muslo. Es importante mencionar el nervio ciático y el nervio cutáneo femoral posterior. El nervio ciático es el nervio más grueso del cuerpo, el cual tiene dos ramos, uno peroneo común y el nervio tibial. Estos se pueden dividir tanto a nivel de la parte superior del muslo como a nivel del foramen ciático mayor. Este tiene diferentes ramos colaterales, ramos musculares y articulares. Los ramos musculares son el nervio del aductor mayor y del semimembranoso, el del semitendinoso y del bíceps femoral. Y los ramos articulares son para la articulación más superior, que es para la cara posterior de la articulación coxofemoral, y la articulación más inferior, que es para la cara lateral de la articulación de la rodilla. Es importante mencionar la ciática, debido a que este es un entumecimiento o una lesión en el nervio ciático, debido a que este da dolor, entumecimiento o sensibilidad en la región lumbar, la región glútea y en las extremidades inferiores. Puede tener diferentes causas, como lo puede ser una hernia discal, una lesión en la pelvis, también lo puede causar el embarazo, una enfermedad llamada enfermedad de Payet, síndrome piriforme, entre otros. El diagnóstico se realiza mediante la maniobra de la Seque, la maniobra de Bragard, la exploración física de los reflejos tendinosos, de la fuerza muscular y de la sensibilidad. Por último, pero no menos importante, tenemos el nervio cutáneo femoral posterior. Este es un nervio sensitivo que se origina de S1 a S3, el cual va a salir de la pelvis por el foramen ciático mayor y va a recorrer la cara posterior del muslo, adherido a la cara posterior del nervio ciático mayor. Este va a tener diferentes ramas, que son los nervios clúneos superiores, medios e inferiores. Los nervios clúneos superiores son ramos terminales de los ramos dorsales de los nervios lumbares. Los nervios clúneos medios son ramas terminales de los ramos dorsales de los nervios sacros. Y por último, tenemos los nervios clúneos inferiores, que estos van a irrigar los tegumentos de la región sacra y la región glútea. Esto fue todo lo que pudimos abarcar en nuestra disección de región glútea. Muchas gracias por su atención.